Hay personas que no se quiebran por ser débiles. Se quiebran por haber sido fuertes durante demasiado tiempo. Esta es la historia de un hombre que no dejaba de dar, de intentar y de creer que si tan solo trabajaba un poco más duro, amaba un poco más y se quedaba un poco más de tiempo, alguien finalmente lo elegiría. Pero un día, descubrió algo que cambió su vida. Se dio cuenta de que la persona que necesitaba elegirlo era él mismo. Acompáñame hasta el final de esta historia. Porque si alguna vez te has sentido utilizado, ignorado o insuficiente, el viaje de Mateo podría ser el espejo que tu corazón ha estado esperando. Esto no es solo una historia sobre el dolor. Es una historia sobre el despertar, sobre la sanación y sobre la comprensión final de una verdad simple: tú mereces algo mejor. Mateo era el tipo de hombre en el que la gente confiaba. Era el que se quedaba hasta tarde en el trabajo cuando todos los demás se iban. Era el amigo que siempre contestaba el teléfono, incluso a las 2 de la madrugada. Era el novio que perdonaba las mentiras, las promesas rotas, los interminables quizás. Trabajaba en una pequeña empresa de marketing en la ciudad. Nada especial desde fuera, solo filas de escritorios, computadoras zumbando y el murmullo suave de gente fingiendo no estar cansada. Mateo era el silencioso de la esquina, el que solucionaba problemas, el que cubría los errores de los demás. A su jefe le gustaba decir que Mateo era de confianza. Pero lo que eso realmente significaba era esto: si alguien más fallaba, Mateo lo arreglaría. Si se incumplía un plazo, Mateo pasaría la noche en vela. Si un cliente estaba enojado, Mateo asumiría la culpa y lo calmaría. Al principio, se sentía orgulloso de eso. Se sentía bien ser necesitado. Se sentía bien ser útil. Pero poco a poco, ese sentimiento comenzó a cambiar. Cuando llegaban los ascensos, lo pasaban por alto. Cuando se daban elogios, aterrizaban en las voces más fuertes. Estaba haciendo el trabajo de 3 personas, pero en la sala de juntas, su nombre apenas se mencionaba. Su vida personal no era muy diferente. Mateo tenía una relación de largo tiempo con una mujer llamada Sofía. Ella era brillante, encantadora y llena de energía. Al menos así se veía desde fuera. Dentro de la relación, había un patrón. Ella lo atraía cuando lo necesitaba, luego lo alejaba cuando se sentía aburrida, enojada o insegura. Mateo siempre intentaba comprender. Quizás estaba estresada. Quizás tenía sus propias heridas. Quizás si él la amaba un poco más, ella finalmente lo vería. Realmente lo vería. La esperaba hasta tarde en la noche. La cena fría sobre la mesa, el teléfono en silencio sobre la silla. Le enviaba un mensaje, luego otro, y luego se detenía porque no quería parecer necesitado. En su mente, se repetía que esto era amor. El amor era paciencia. El amor era sacrificio. El amor era quedarse incluso cuando dolía. Pero en el fondo, algo pequeño comenzaba a doler. Una pregunta que no quería hacerse a sí mismo: si esto es amor, ¿por qué me siento tan vacío? El punto de quiebre no fue dramático. No hubo una gran pelea, ni cristales rotos, ni una tormenta. Comenzó un jueves ordinario. En el trabajo, había un gran proyecto, un cliente que podría traer mucho dinero. Todos estaban estresados. Todos corrían. Una vez más, se cometieron errores. Una vez más, el equipo entró en pánico. Y una vez más, el problema aterrizó en el mismo lugar, sobre los hombros de Mateo. Su jefe se acercó a su escritorio y lo dijo con ese tono familiar: hay un desastre. Necesitamos que lo arregles. Esa noche, mientras otros se iban a casa, Mateo se quedó.
Vio el cielo por la ventana de la oficina pasar de azul a naranja, y luego de naranja a negro. Le dolía el cuello. Le ardían los ojos. Su estómago estaba vacío. Cerca de la medianoche, finalmente salió de la oficina. Afuera caía una lluvia ligera. Revisó su teléfono. No había mensajes de Sofía. Pero más temprano esa tarde, había visto una foto en las redes sociales. Sofía riendo en un restaurante, rodeada de gente. Su pie de foto era breve, la mejor noche. Mateo cerró la aplicación. Caminó a casa bajo la lluvia, con la ropa húmeda y la mente pesada. Cuando entró al apartamento, las luces estaban apagadas. La cena que había dejado en el refrigerador esa mañana seguía intacta. Dejó su bolso y se sentó a la mesa. Fue en ese momento que lo golpeó. El silencio no era pacífico. Era ruidoso. Estaba lleno de todas las cosas que él no decía. ¿Por qué siempre soy yo el que espera? ¿Por qué soy yo el que comprende, perdona y se adapta? ¿Quién me está comprendiendo a mí? Al día siguiente, las cosas se volvieron más claras, pero también más dolorosas. En el trabajo, hubo una reunión. El gran proyecto se había salvado. El cliente estaba feliz. Pero cuando el jefe elogió al equipo, mencionó 3 nombres. Ninguno de ellos era el de Mateo. La gente aplaudió. La sala estaba llena de sonrisas. Mateo se quedó sentado, con las manos en las rodillas, sintiendo cómo su corazón se hundía lentamente. Más tarde esa noche, Sofía finalmente llegó a casa. Estaba emocionada, contando historias sobre la noche anterior, sobre la gente, la música, la diversión. Apenas notó las líneas de cansancio en el rostro de él. Cuando él intentó hablar de su larga noche, del estrés, de la presión, ella miró su teléfono y asintió sin escuchar realmente. Sintió algo dentro de él plegarse sobre sí mismo. Un pensamiento silencioso: si yo desapareciera, ¿cambiaría algo realmente en esta vida? Esa pregunta se quedó con él. En la ducha, en el tren, en su escritorio, comenzó a ver patrones que había ignorado durante años. Personas que solo llamaban cuando necesitaban algo. Familiares que trataban su amabilidad como un deber, no como un regalo. Una pareja que estaba ahí cuando era fácil, pero distante cuando le tocaba a él necesitar apoyo. La lucha no era solo externa. Estaba dentro de su propia mente. Se sentía culpable incluso por sentirse herido. Se decía a sí mismo que estaba siendo desagradecido, que otros lo tenían peor, que simplemente debía ser más fuerte. Pero debajo de esa culpa había una herida muy antigua. En algún lugar de su pasado, una versión de él había aprendido que tenía que ganarse el amor siendo útil, siendo silencioso, nunca pidiendo demasiado. Esa vieja creencia seguía viva, seguía dirigiendo su vida, y ahora lo estaba quebrando. El momento en que todo cambió fue sorprendentemente suave. No llegó con gritos ni drama. Llegó con un espejo. Un domingo por la mañana, Mateo se despertó antes que el sol. El mundo estaba en silencio por una vez. No había correos electrónicos, ni llamadas, ni ruido. Fue al baño y encendió la luz. Durante un largo rato, simplemente se miró a sí mismo. Vio las ojeras oscuras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus hombros parecían curvarse hacia adelante como si siempre estuviera preparándose para un impacto. De repente, se dio cuenta de algo simple. No reconocía al hombre en el espejo. No porque su rostro hubiera cambiado, sino porque sus ojos lo habían hecho. Había un cansancio allí que iba más allá del sueño. Era el cansancio de un hombre que había estado mendigando migajas de amor y respeto mientras regalaba pedazos enteros de su alma.
En ese baño silencioso, un pensamiento le llegó, claro y nítido: ¿y si dejara de pedirle a la gente que me elija y me eligiera a mí mismo? Le dio miedo. Se sintió egoísta. Se sintió incorrecto, pero también se sintió verdadero. Más tarde ese día, tomó un pequeño cuaderno y se sentó junto a la ventana. Escribió una pregunta en la parte superior de la página: ¿qué es lo que realmente merezco? Al principio, su mente se resistió. Le lanzó las viejas frases: eres demasiado sensible. Deberías estar agradecido. Quizás esto es lo mejor que puedes conseguir. Pero se quedó con la pregunta, con suavidad, con paciencia. Luego, lentamente, comenzó a escribir. Merezco llegar a casa y que alguien note cuando estoy cansado. Merezco ser apreciado por mi trabajo, no solo utilizado por mi esfuerzo. Merezco sentirme seguro cuando amo, no constantemente asustado de ser abandonado. Merezco descansar sin sentirme culpable. Merezco decir que no. A medida que las palabras llenaban la página, las lágrimas llenaban sus ojos. No estaba escribiendo sobre exigencias. Estaba escribiendo sobre la dignidad humana básica. Esa noche, Sofía llegó a casa. Entró con su habitual torbellino de energía, hablando de planes, eventos y otras personas. Esta vez, Mateo hizo algo diferente. No gritó. No la acusó. Simplemente dijo la verdad. Le contó cómo se sentía cuando sus mensajes no eran respondidos. Cómo se sentía esperar solo. Cómo se sentía ser siempre el que cedía mientras ella rara vez lo encontraba a mitad de camino. Habló lentamente, no para culparla, sino para honrarse a sí mismo. Sofía escuchó, pero su respuesta fue vaga. Dijo que él estaba pensando demasiado, que ella simplemente era así, que no debería tomarlo tan en serio. En el pasado, Mateo se habría derrumbado. Habría sentido y se habría dicho a sí mismo que era demasiado emocional. Pero esta vez, algo dentro de él se mantuvo firme. Se dio cuenta de que no estaba pidiendo demasiado. Estaba pidiendo lo mínimo. Y si incluso lo mínimo era demasiado para alguien, esa persona simplemente no era su persona. En los días que siguieron, tomó dos de las decisiones más difíciles de su vida. Primero, se sentó con su jefe. Le explicó con calma cuánto trabajo extra había estado haciendo, cuántas noches había dedicado. Pidió un reconocimiento real, no solo más presión. Su jefe lo ignoró. Dijo que todos estaban cansados. Dijo que la empresa no podía hacer más en ese momento. Así que Mateo hizo algo que nunca imaginó hacer. Dijo que se iría. No mañana. No con ira, sino pronto y de verdad. Segundo, se sentó con Sofía. Le temblaban las manos. Su corazón se sentía pesado, pero su voz era clara. Le dijo que no podía permanecer en una relación donde se sentía solo. Donde sus necesidades eran tratadas como una molestia, donde tenía que hacerse pequeño para mantener la paz. Ella se sorprendió. Lloró. Dijo que nunca pensó que él se iría. Por un momento, casi cambió de opinión porque todavía la amaba, porque los finales duelen incluso cuando son correctos. Pero luego recordó el cuaderno, la página donde había escrito lo que merecía. Eligió ser fiel a eso. Hizo una pequeña maleta. Salió del apartamento con lágrimas en los ojos. No porque fuera débil, sino porque finalmente era lo suficientemente fuerte como para dejar de traicionarse a sí mismo. Los primeros días después de irse fueron duros. El silencio se sentía más pesado que antes. Hubo momentos en que dudó de todo. Extrañaba las rutinas familiares. Extrañaba tener a alguien a su lado,
incluso si esa persona no lo veía de verdad. Extrañaba la seguridad de su antiguo trabajo, aunque lo hubiera estado agotando. La curación no llegó en línea recta. Algunos días se sentía libre. Otros días se sentía perdido. Pero lentamente, algo comenzó a cambiar. Sin la presión constante de su trabajo, Mateo comenzó a notar cosas simples de nuevo. La forma en que la luz de la mañana caía sobre la mesa de su cocina. El sabor del café cuando no tenía prisa. La sensación del aire fresco en su rostro cuando caminaba sin revisar su teléfono cada 2 minutos. Se tomó tiempo para descansar. Un descanso real. No del tipo en que tu cuerpo se acuesta pero tu mente sigue corriendo. Se puso en contacto con algunos viejos amigos. No los que solo llamaban cuando necesitaban ayuda. Los que siempre se habían preocupado por él, incluso cuando estaba demasiado ocupado para notarlo. Ellos lo escucharon. Le recordaron quién solía ser, los sueños que alguna vez tuvo, antes de convertirse en una máquina para las necesidades de los demás. Uno de ellos le envió un simple mensaje: siempre has estado ahí para todos. Es hora de que estés ahí para ti. Semana a semana, Mateo comenzó a construir una nueva vida. Encontró un nuevo trabajo en una empresa más pequeña donde la cultura era diferente. La gente todavía trabajaba duro, pero había respeto. Había límites. No era el único que se quedaba hasta tarde. Y cuando hacía algo bien, la gente lo notaba y lo decía. Al principio, no sabía cómo recibir eso. Los elogios se sentían extraños. Ser tratado con respeto se sentía casi irreal, pero lo permitió. Dejó que se asentara. Hizo bien su trabajo, no para demostrar su valía, sino porque finalmente creía que su valía ya estaba ahí. En su vida personal, decidió tomar las cosas con calma. No se lanzó a una nueva relación. Pasó tiempo conociéndose a sí mismo, lo que le gustaba, lo que quería, lo que ya no toleraría. Hizo una pequeña lista y la guardó en su billetera. No una lista de demandas para los demás, sino una promesa para sí mismo: no rogaré a nadie que se quede. No perseguiré a personas que me hagan sentir indigno. No me quedaré donde solo se me valora por lo que hago, no por quién soy. Meses después, sucedió algo interesante. Comenzó a sentir calma. No la calma adormecida que tenía antes, sino una paz estable y arraigada. Todavía tenía días difíciles. Todavía extrañaba cosas a veces. Pero ya no extrañaba ser tratado mal. Ya no idealizaba los momentos en que había aceptado menos de lo que merecía. El verdadero cambio estaba en su interior. Había aprendido a sentarse con su propio dolor, a escucharlo, a dejar que le enseñara en lugar de dejar que lo gobernara. La moraleja de su viaje no es que debas dejar todo y empezar de nuevo. La verdadera lección es esta: en algún momento de tu vida, debes decidir que tu corazón no es un basurero para la falta de respeto de los demás. Debes decidir que eres digno de amabilidad, no como una recompensa, sino como una condición básica para estar en tu vida. No puedes controlar quién te valora, pero sí puedes controlar quién tiene acceso a ti. Puedes controlar cómo permites que te traten. Y cuando finalmente eliges lo mejor para ti, todo a tu alrededor comienza a cambiar lentamente. Si estás escuchando esto y te ves en Mateo, respira hondo. Quizás eres tú quien siempre se queda hasta tarde. Quizás eres tú quien siempre perdona. Quizás eres tú quien siempre entiende a todos pero se siente un desconocido para sí mismo. Puede que te asuste pedir más. Asuste poner un límite. Asuste decir las palabras merezco algo mejor. Es normal tener miedo. El cambio no es cómodo. Elegirte a ti mismo no significa que dejes de amar a los demás.
Significa que dejas de abandonarte a ti mismo. Tienes permitido esperar respeto. Tienes permitido alejarte de las personas que solo aparecen cuando es conveniente. Tienes permitido decir no cuando algo te duele. No tienes que demostrar tu valía haciéndote pedazos para mantener a otros enteros. Tu valía no se mide por cuánto puedes tolerar. Tu valía no la decide quién se queda o quién se va. A veces la vida no te dará una señal clara. A veces no obtendrás una disculpa, ni un cierre, ni un momento perfecto para marcharte. A veces, todo lo que obtienes es un conocimiento silencioso en tu pecho que dice, esto no es amor. Esto no es respeto. Escucha esa voz. No es drama. No es debilidad. Es la parte de ti que recuerda quién eres realmente. Como Mateo, puede que no sepas exactamente qué viene después. Y está bien. No necesitas un mapa completo para dar el primer paso. Solo necesitas el coraje suficiente para decir, a partir de este momento, no me traicionaré a mí mismo para ser amado. Porque mereces una vida en la que no estés rogando ser elegido. Mereces una vida donde tu amabilidad sea honrada, no utilizada. Mereces algo mejor. Y lo mejor comienza contigo. Antes de que esta historia termine, permite que esto se asiente por un momento. No eres difícil de amar. Simplemente has estado entregando tu amor a personas y lugares que nunca aprendieron a sostenerlo. Mereces más que ser una opción. Más que ser un plan de respaldo. Más que ser quien siempre carga con el peso mientras otros fingen no verlo. Si el viaje de Mateo tocó algo dentro de ti, no dejes que ese sentimiento se desvanezca cuando este audio termine. Da un pequeño paso hoy. Escribe lo que realmente mereces. Mira un lugar en tu vida donde sabes, en el fondo, que estás aceptando menos de lo que deberías y prométete a ti mismo que comenzarás a cambiarlo, aunque sea lentamente. Si esta historia te trajo consuelo, claridad o coraje, apoya este espacio para que más corazones puedan encontrarlo. Dale, me gusta, a este video si te habló. Compártelo con alguien que necesite recordar que también merece algo mejor. Comenta tus pensamientos o tu propia historia abajo. Tus palabras pueden ser la luz que otra persona necesita. Y si quieres más historias que sanen, inspiren y despierten suavemente tu alma, suscríbete a este canal. Quédate con nosotros y seguiremos diciéndote lo que el mundo a menudo olvida decir, eres valioso. Eres suficiente. Y mereces más que el mínimo indispensable. Gracias por escuchar.